Bien, pues hemos estado unas semanas, como sabéis, meditando acerca en Génesis, acerca de Lot, también de Abraham, y vamos a volver al libro de Gálatas, que lo habíamos dejado durante unos meses, y vamos a retomar el estudio de este libro. Vamos a irnos al capítulo 5 de Gálatas, ¿verdad? Nos quedamos en el capítulo 5, ¿recordáis? Capítulo 5 de Gálatas. Nos quedamos, bueno, en los primeros versículos el apóstol nos demuestra que la santidad no se logra por guardar la ley, o sea, no se logra en nuestras propias energías, tratando de cumplir las demandas de Dios. Eso para un ser humano en sus propias fuerzas es imposible. Ahora el apóstol Pablo pasa a revelarnos por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el poder que el creyente tiene para vivir una vida piadosa. O sea, las demandas de Dios son imposibles de cumplir por el hombre por sí mismo. O sea, aquellas palabras temerarias del pueblo, cuando en el Éxodo, en el capítulo 19, el pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Eso fue una temeridad realmente, porque eso es imposible. Ellos nunca tenían que haber tomado esa posición de fuerza en sí mismos, ¿no? Ellos tenían que haber dicho: no podemos cumplir esta ley imposible, no podemos cumplirla, lo único que anhelamos es estar bajo tu gracia que nos ha redimido, tu gracia que nos ha sacado de Egipto, tu gracia que ha provisto un Salvador, tu gracia, un Salvador, en ese caso Moisés, vamos a llamarle, ¿no? Un libertador, tu gracia que ha provisto un sacrificio, que era el Cordero de la Pascua, tu gracia que ha abierto el Mar Rojo delante de nosotros cuando nosotros no podíamos atravesarlo, tu gracia que nos ha soportado hasta aquí, y queremos seguir bajo tu gracia. Entonces, sin ninguna duda que esa petición hubiera alcanzado el corazón de Dios, porque Dios se deleita en su gracia, y la gracia de Dios hubiera sido extendida hacia ese pueblo sin limitaciones, ¿no? Pero en vez de echarse en las manos de Dios, el pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho lo haremos. Y entonces, pues, ahí vino el fracaso, ¿no? Entonces la montaña se convirtió en un escenario terrible, terrorífico. Dice que el monte humeaba, que el sonido de la trompeta era terrible. Incluso el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando, ¿no? Se hizo el carácter santo de Dios, se hizo inaccesible. Ellos querían acercarse a Dios por medio de obedecerle en todo, de cumplir la ley en la energía de su carne, y Dios se hizo inaccesible, porque Dios es inaccesible para todo hombre. Nadie puede acercarse a Dios. Nadie. Entonces, si nos podemos acercar a Dios es por medio de Jesucristo. Y si podemos vivir una vida piadosa, como vamos a ver ahora, es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por eso el versículo 16 empieza diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Pues andar en el Espíritu significa depender de Él. Significa, de alguna forma, apoyarnos en Él para poder vivir en santidad, para poder vencer las obras de la carne. Las obras de la carne siempre van a estar ahí, ¿no? Porque la carne, pues, va a permanecer mientras tengamos vida en este cuerpo, ¿no? Y los deseos de la carne siempre van a estar ahí. Los deseos de la carne ahora y las obras de la carne ahora las va a enumerar más adelante, ¿no? Pero esto es lo que significa andar en el Espíritu, depender de Él, vivir confiando en su provisión y en sus fuerzas, ¿no? Como le dijo Pablo a los Efesios, que tiene una similitud importante esta epístola también con Efesios, cuando lleguemos a ella, lo veremos. A los Efesios le dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues por vosotros mismos no penséis que podéis hacer nada para Dios.
sino que debéis de andar en el Espíritu, ¿no? Entonces, esto es andar en el Espíritu, es depender del Espíritu, vivir confiando en los recursos del Espíritu de Dios y que Él va a proveer lo que necesitamos para poder cumplir con las demandas de la gracia, ¿no? La figura de andar es muy buena, ¿no? Es muy buena para ilustrar una vida que glorifique a Dios. La figura de andar es buena porque el andar, si os dais cuenta, en el andar, en cada paso en el andar natural, el cuerpo sale de su balance natural, sale de su sostén de apoyo y depende del paso siguiente para recobrar nuevamente el soporte y el equilibrio, ¿no? Entonces, por eso es una figura muy buena para andar en el espíritu, porque la vida espiritual no solamente es una serie de cambios y traslados, sino es también confiar en que Dios va a proveer lo que en cada momento de la vida cristiana nos acontece, ¿no? Cuando andamos, evidentemente confiamos en el siguiente paso, ¿no? Porque si no confiáramos, pues fijaros, ¿no? Pero confiamos en que el siguiente paso va a sostenernos, ¿no? Entonces esto ilustra muy bien una vida que glorifique a Dios, porque es echarnos, avanzar pensando que Dios va a proveer nuevamente el sustento, la fuerza, el soporte para que podamos seguir viviendo para Él, ¿no? Y para glorificarlo a Él, porque el deseo del cristiano es glorificarlo a Él, ¿no? Cualquiera que sea la situación y cualquiera que sea la adversidad que tengamos, deseamos glorificarlo a Él, ¿no? Y bien, pues por este versículo, por este pasaje y por otros pasajes de la Escritura vemos que la naturaleza caída, que la carne, no ha sido erradicada del cristiano. La carne está ahí, como he dicho, la carne no ha desaparecido, la carne va a estar ahí, el deseo de la carne, cuando la Biblia habla de carne, no está hablando a veces puede hablar de eso, cuando habla de la carne, de los sacrificios y todo eso, pero cuando habla de la carne está hablando de la naturaleza humana, según esta ha sido influenciada por el pecado, ¿no? Esto es la carne, cuando en la mayoría de los usos que se le da en la Biblia, es la carne según condicionada por el pecado, o sea, es una naturaleza corrupta que permanece ahí con sus deseos, con su hábito, con sus malas inclinaciones, y va a estar ahí, y aquí no lo dice claramente el apóstol, ¿no? Algunas personas piensan algunos cristianos incluso con buena intención piensan que el propósito de Dios es erradicar la naturaleza caída, la carne, y dicen que lo que los cristianos debemos buscar es eso, que se erradique, pero realmente ese no es el propósito de Dios, porque si no habría estas exhortaciones y todas las exhortaciones que hay en el Nuevo Testamento para obtener victoria sobre la carne, y tampoco apenas sería necesaria la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque dice que por el Espíritu hemos de hacer morir las obras de la carne, o sea que los deseos de la carne siempre están aquí y siempre se nos advierte contra ellos. Absteneos dice Pablo también a los efesios, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, y Pedro lo vuelve a decir, y Pablo lo dice, y Juan lo dice, y lo dicen todos, porque evidentemente, aunque algunos atrevidamente proclaman que la erradicación o que es lo que debemos tal, incluso algunos dicen que han llegado a la erradicación, pero si pudiéramos ver sus vidas nos daremos cuenta que la perfección no la vamos a alcanzar aquí, que las vidas súper exitosas aquí en la tierra no existen. Vamos a estar luchando constantemente, vamos a estar en un conflicto continuo, vamos a estar en una batalla continua, una batalla terrible, una batalla terrorífica, y no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, porque siempre van a estar ahí esos deseos, como ahora vamos a ver, que están ahí siempre al acecho, ¿no? Al acecho para echarnos mano y para destruirnos, ¿no? El versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, ¿no? Para que no hagamos lo que queramos. Vemos como están ahí, como he dicho, ¿no? No podemos decir otra cosa, sino que están ahí. Dios podía haber quitado la naturaleza caída, los deseos de la carne, cuando nos convertimos. Y nos hubiera ahorrado muchos problemas, evidentemente. Me recuerdo un pasaje en el libro de Deuteronomio que Dios le dice a Israel, dice, mira, voy a dejarte enemigos ahí. Voy a dejarte algunos enemigos, ¿para qué? Para probarte. Para probarte. Voy a dejarte enemigos entre el pueblo, para saber si me vas a obedecer, para saber si realmente yo te importo, para saber si vas a seguir mi palabra, y yo te voy a dejar enemigos ahí, y estas naciones van a estar ahí. Y algunas, por supuesto, permanecieron mucho tiempo. Algunos de ellos, además, no podían aniquilarlos. Por ejemplo, los gabaonitas. Los gabaonitas, allí en el libro de Josué, en el capítulo 9, fueron unos que se fingieron que venían de lejos, llegaron, se plantaron allí delante de Josué y dice, mira, eran vecinos, estaban al lado, pero vinieron fingiéndose que venían de muy lejos, ropas viejas, pan enmohecido y tal. Dice, mira, hemos venido por causa del nombre de Jehová tu Dios, dice, y hemos oído las cosas que ha hecho y queremos que haga alianza con nosotros y tal. Y dice, no consultaron a Dios, hicieron alianza con ellos, y luego se enteraron que eran vecinos, que estaban ahí al lado, ¿no? Ya no los podían matar, ya iban a estar con ellos siempre, los gabaonitas iban a estar con ellos siempre. De hecho, Dios una vez juzgó a Israel porque Saúl intentó matar a los gabaonitas. Saúl dice que, movido por el celo de Dios, dice, intentó exterminarlos, ¿no? Y entonces vino hambre sobre el territorio de Israel, porque Saúl intentó matar a los gabaonitas. O sea, los gabaonitas ya nunca iban a poder matarlos. Y muchas personas estaban allí con ellos. Y eran personas que no eran del pueblo de Israel y tenían otras costumbres, ¿no? Jebuseos, algunos de los heteos, algunos de los amorreos, casi todos los aniquilaron, ¿no? Pero hubo pueblos que sí permanecieron allí entre ellos y estaban entre ellos, ¿no? Y la carne está ahí, ¿no? La carne está ahí, en nosotros, la carne está ahí. Y la carne tiene sus gustos, sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus aspiraciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que luchar siempre contra ella, tenemos que tener una batalla contra ella, porque aquí lo dice, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces hay conflicto. ¿Por qué Dios no ha erradicado la carne de nosotros? Pues hay tres razones, principalmente, ¿no? Tres razones por las cuales Dios no ha erradicado la carne de nuestras vidas. En primer lugar, para recordarnos siempre nuestra debilidad. Para recordarnos siempre nuestra debilidad. El rey David oraba en los Salmos y decía, sepa yo cuán frágil soy, ¿no? Que nos demos cuenta de que somos débiles, que somos incapaces de hacer frente, que son enemigos más poderosos que nosotros. Y tenemos que permanecer en humildad delante de Dios, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo que tenemos que depender de Él, ¿no? En segundo lugar, para que podamos depender siempre de nuestro sacerdote y abogado Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote qué hacía? El sumo sacerdote se presentaba por el pueblo delante de Dios. Esto es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote se presentaba delante de Dios en favor del pueblo, intercedía por el pueblo, ¿no? Y entonces esto es lo que hace Jesús por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Jesús, la intercesión la comenzó aquí en la tierra. Bueno, yo creo que la comenzó mucho antes de venir a la tierra, ¿no? La comenzó en la eternidad, porque dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí hizo una oración sumo sacerdotal, ¿no? Muy importante en Juan 17. Y él rogó por nosotros, rogó porque Dios nos guardara, el Padre, rogó porque fuéramos uno, rogó porque pudiéramos compartir su gloria, oró. Fue una oración impresionante. Ahí en Juan 17 tenemos la oración sumo sacerdotal de Cristo, impresionante. Y esa oración la continúa en el cielo, evidentemente.
porque dice que él ahora, dice, puesto que es su sacerdocio permanece para siempre, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que él siempre está intercediendo por nosotros. No sabremos nunca en esta vida lo que la intercesión de Cristo hace por nosotros, de lo que nos ha librado, de los peligros, de los desastres, incluso de la muerte. O sea, la intercesión de Cristo está ahí, y es una intercesión perpetua, y es una intercesión que no cesa. El rey David en el antiguo pacto estaba tan confiado de esa intercesión que llegó a escribir ese glorioso Salmo 23. Y él no solamente manifestó en ese salmo que estaba seguro en las manos de Dios. Es un salmo impresionante. A veces esta ha sido tan repetitivo en nuestras vidas que no le prestamos atención. Pero lo que dice allí ese hombre es algo impresionante, es algo glorioso, es algo que deposita su confianza en el presente total, en el futuro. Sabe que si ha llegado allí es por la mano de Dios. Por eso dice en ese salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Daros cuenta que está hablando en futuros. En futuro, no está hablando me guió, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, su porvenir estaba completamente descansando en Dios, estaba completamente relajado y en paz, ¿no? Y ese salmo es el salmo del que confía plenamente en la intercesión de Cristo. Por eso dice al final del salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es un salmo de completa seguridad en la intercesión y en el pastoreo de Cristo. Es algo impresionante, ¿no? Y nosotros pues igualmente tenemos que David no fue un hombre que lo pasara muy bien, la verdad. David, su vida no fue muy divertida ni muy cómoda, nunca. Muchas aflicciones tuvo. De hecho, una vez Joás lo amenazó diciendo, cuando salieron a luchar contra Absalón, contra el hijo de David, y David se puso muy triste porque había muerto su hijo, ¿no? Y empezó allí, Absalón, hijo mío, Absalón. Y quien me diera a morir en lugar tuyo. Dice que la victoria se convirtió en derrota para el pueblo que estaba con David, porque estaba triste por la muerte de su hijo, ¿no? Y se le acercó Joás y le dijo unas palabras muy duras, pero lo hicieron reaccionar, la verdad. Y le dijo, dice, mira, dice, ahora entiendo que no te importamos ninguno. Dice, estarías contento si todos estuviéramos muertos y tu hijo estuviese vivo. Dice, pues mira lo que te digo, si no sale ahora mismo, porque él se había escondido allí a llorar, escondido en su casa, estaban fuera de Jerusalén, y le dijo Joás, dice, mira, si no sales ahora mismo y te pones al frente del pueblo y cumples como rey y alaba al pueblo por lo que ha hecho por ti, porque te ha salvado, porque te va a restaurar a tu reinado y tal, dice, todos los males que te han venido en tu juventud, dice, no serán nada comparado con lo que voy a hacer yo contigo, dice, porque voy a volver a todo Israel en contra tuya. Entonces, bueno, lo que me resulta curioso es que este hombre, Joás, le dijo al rey David, dice, todos los males que le han venido, o sea, la vida de David estaba marcada, si estudiamos la vida de David está marcada por males y por angustias, desde el principio hasta el fin. Desde que ese profeta Samuel cogió el cuerno y lo echó sobre su cabeza y lo ungió, a partir de ese momento ese hombre no tuvo descanso en su vida, no tuvo descanso. Su vida fue una continua batalla, su vida fue un continuo peligro de muerte. La muerte lo acechaba, estuvo al borde de la muerte en numerosísimas ocasiones, con Goliat, con Saúl, con los filisteos, con cientos de veces arriesgando su vida y sin embargo salieron esas gloriosas palabras del Salmo 23. O sea, no son las palabras de una persona que está cómoda y está sin pruebas y que está sin aflicciones, son las palabras
de un hombre que estaba sufriendo constantemente, que estaba perseguido, que estaba impresionante, ¿no? Y esas gloriosas palabras salieron de su boca. Y estaba confiado en la intercesión de Cristo, ¿no? Estaba confiado. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pues sí, es verdad. Es verdad que en medio de todas esas aflicciones, Dios lo libró constantemente. Dios lo libró de las lanzas de Saúl, Dios lo libró de la espada de los filisteos, Dios lo libró de Joab, Dios lo libró de tantas cosas y de tantos enemigos que tuvo este hombre, ¿no? Y Dios va a hacer lo mismo con nosotros, porque Él es nuestro pastor y Él intercede por nosotros. Pero no solo es nuestro pastor, sino que también es nuestro abogado. No solamente intercede por nosotros como sacerdote, sino que también es nuestro abogado. Quiere decir que cuando pecamos, Él aboga por nosotros delante del Padre. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no solamente intercede como buen pastor, sino que también aboga por nosotros. Cuando a nosotros el pecado nos parece insignificante, ¿no? Porque estamos acostumbrados, estamos pecando todos los días y a muchas horas, ¿no? Y estamos pecando, ¿no? Como John Bunyan decía, dice: en la mejor oración que ha salido de mis labios, dice, hay suficiente pecado para condenar al mundo entero, ¿no? O sea que, imaginaros, ¿no? Un hombre santo que realmente fue un hombre puro para Dios, pero dijo eso. Pues imaginaros nosotros, ¿no? Lo que deberíamos decir. Y entonces el pecado nos puede parecer insignificante, porque estamos tan acostumbrados a convivir con él, pero un Dios santo no puede tratar con el pecado a la ligera. Esos pecadillos que nosotros no le damos importancia tendrían suficiente poder para llevarnos al infierno si no fuera por nuestro abogado y por la obra que Él hace a favor nuestra delante del Padre, ¿no? Porque cada vez que pecamos hay un acusador, dice la palabra de Dios, delante del Padre, nos acusa, y también tenemos un abogado defensor, que es Cristo, ¿no? El abogado no presenta excusas, el abogado no trata de justificar y de pedir a Dios que sea indulgente. El abogado presenta la evidencia de su sangre. El abogado presenta la evidencia de su sangre como que el castigo que merecía nuestro pecado fue llevado por la cruz, ¿no? Entonces es un acto, por eso dice Jesucristo el justo, porque actúa en perfecta justicia, ¿no? Si Dios fuera indulgente con el pecado, Dios no sería justo, porque su gobierno es invariablemente justo. Dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono, y la justicia ciñe su gobierno. Entonces, si Dios pasara por alto el pecado, el gobierno de Dios no se podría mantener, ¿no? Se desintegraría el universo en un momento, porque la justicia dice que es el cimiento de su trono, y el juicio, ¿no? Entonces, Él actúa en justicia porque el castigo de nuestro pecado ha sido llevado por Cristo, ¿no? Entonces la evidencia que presenta a Cristo como abogado es esa, ¿no? Entonces tenemos que depender de nuestro sacerdote y de nuestro abogado, Jesucristo. A veces pecamos y tenemos que depender de nuestro abogado. Y una razón más, ¿no?, por la cual Dios no ha erradicado esa naturaleza caída de nosotros, pues también es para que pudiéramos alabar a Dios por salvar a personas tan pecaminosas como somos. Entonces, esas tres razones, como digo, son las razones principales por las que Dios no ha erradicado esa naturaleza carnal en nosotros. En lugar, como he dicho antes, en lugar de erradicarla, pues Dios nos da su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo está siempre en conflicto con la carne, con nuestros deseos carnales, ¿no? Cuando vivimos dependiendo del Espíritu, pues vivimos en Romanos 8. Cuando vivimos dependiendo de nuestras propias fuerzas, pues vivimos en Romanos 7.
Romanos 7 está muy claro, ¿no? Lo que dice. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Todo esto, ¿no? Esta lucha que estaba presentando Pablo justamente antes de Romanos 8, donde ya comienza con la vida en el Espíritu. Cuando dice en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo mismo que decir que el poder del Espíritu Santo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Y ya comienza en el capítulo 8 a hablar de todas las bendiciones de la vida en el Espíritu, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad delante de Dios, ¿no? Nuestra responsabilidad delante de Dios es confiar y depender del poder del Espíritu Santo que está en nosotros para que podamos cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Luego comienza el apóstol en el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí nos vuelve a decir un poco las dos alternativas que son posibles para el cristiano. Una es vivir bajo la ley, en sus propias fuerzas, en su propia energía, en la energía de su carne, lo cual produce actitudes, conductas y pensamientos carnales, o podemos vivir bajo el poder del Espíritu, dependiendo del Espíritu, que produce actitudes y conductas que son espirituales. Y luego ya comienza a decir las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí tenemos una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no nos está diciendo que un borracho no pueda salvarse, ni mucho menos, o que un adúltero no pueda salvarse, o que un homicida no pueda salvarse, o que un depravado sexual no pueda salvarse. Lo que nos está diciendo es que aquellos cuyas vidas se caracterizan por alguna de estas prácticas no son cristianos. No son cristianos. Entonces, él quería que lo supiéramos. Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. O sea que echemos un vistazo porque ahí hay unas cuantas cosas. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto se repite en la Escritura. La primera epístola de Juan, que fue dada para que pudiéramos examinarnos a nosotros mismos, dice cosas muy importantes. Pero en el capítulo 3 de Primera de Juan, que comienza diciéndonos la dicha de ser hijos de Dios, sigue en el versículo 2 diciendo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Este es el verdadero carácter del pecado: la desobediencia. Esta desobediencia de que nos habla aquí en este versículo es una desobediencia que es extraña al cristiano, es extraña al nuevo nacimiento, es extraña a la redención, es extraña a la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús. Este pecado es el pecado de rebeldía desobediente contra Dios. El que comete pecado infringe también la ley. Y luego dice en el versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El sentido de esa palabra que está diciendo ahí es: no continúa pecando. No continúa pecando, como nos dice luego en el versículo 8. En el versículo 8:
El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, en esto, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahora el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Impresionante, ¿no? El versículo 9. Aquí tenemos por lo que podemos medir si realmente una persona es o no es nacida de Dios. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es contra su naturaleza. Es contra su naturaleza. O sea, la naturaleza humana, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros no nos vamos a tirar a ver un animal muerto, si vemos un animal muerto crudo en el suelo, nosotros no nos vamos a tirar a comernos ese animal, porque es contra nuestra naturaleza. Nosotros, por nuestra naturaleza, pues cuando cogemos un animal nos aseguramos de que esté bien, lo cocinamos, porque es lo normal, no tenemos que esforzarnos para hacer eso, porque es nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza que no va en busca de la carroña, que una rata sí ve ese animal muerto y va y se lo come, y lo sigue despedazando y se lo sigue comiendo. Pero nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para no comernos ese animal muerto, porque nuestra naturaleza rechaza eso, ¿no? Nuestra naturaleza lo rechaza. Nosotros, cuando nos comemos un animal, pues lo cocinamos, nos aseguramos de que cumpla las normas lo más estrictas posibles de sanidad y todo esto, y lo cocinamos y nos lo comemos, y esa es nuestra forma de hacer las cosas. Pero es porque va en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es tirarnos si vemos un gato muerto y tirarnos a comérnoslo al suelo, porque es contra nuestra naturaleza. Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo aquí es que la naturaleza, si hemos nacido de Dios, tenemos una naturaleza que va a rechazar el pecado, que no va a querer el pecado. Tenemos una naturaleza que va contra el pecado. Esto no quiere decir que ya se encarga Pablo en el primer capítulo de la epístola de decirnos que no estamos sin pecado, que a veces pecamos. Dice, si alguno dice que no comete pecado, se engaña a sí mismo, ¿no? Nos lo dice en el primer capítulo. Pero es un acto que va contra nuestra naturaleza, y cuando va contra nuestra naturaleza no nos vamos a sentir bien, porque el Espíritu Santo se va a contristar. Y el contristamiento del Espíritu es una realidad en nosotros cuando pecamos. Entonces podemos pecar, pero no nos vamos a sentir bien. El cristiano no se va a sentir bien con el pecado de ninguna manera. Cuando cometemos un pecado, el cristiano automáticamente se siente mal. Se siente mal. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que va contra su naturaleza. Imaginaros que yo veo el gato muerto y me tiro a comerme ese gato. Pues luego voy a estar con náuseas, voy a estar pensando, y es algo repugnante. Entonces eso, el cristiano, lo que nos está diciendo este capítulo 3, es que al cristiano el pecado le tiene que parecer así, que tiene que estar así. A veces el diablo nos engaña y pecamos. Nuestra carne, como digo, está ahí. Pero en el momento que reaccionamos, en el momento que el Espíritu Santo se contrista y nos lleva a darnos cuenta de lo que hemos hecho, pues enseguida nos vamos a encontrar mal en el momento en que hemos cometido ese pecado. No disfrutamos, el cristiano no disfruta, es contra su naturaleza. ¿Cómo voy a disfrutar yo comiéndome un gato muerto que está ahí en el suelo? No disfruto, va contra mi naturaleza. Pues el cristiano, el pecado es algo semejante, nos está diciendo este capítulo 3. Nos está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina, y la naturaleza divina es santa, y la santidad es lo opuesto al pecado. Entonces el pecado está para ese lado y la santidad está para el lado contrario.
Entonces yo voy totalmente contrario al pecado. Yo camino contrario al pecado. Y cuando peco, el Señor, por su Espíritu Santo, enseguida da testimonio a mi espíritu de que estoy, no solamente de que he desobedecido a Dios, sino sino me siento mal si he hecho algo, si he hablado mal, si he hablado una mala palabra, si he hablado alguna crítica contra alguien, si he mirado más del tiempo que debo de mirar a una mujer, enseguida el Espíritu Santo me despierta y me alarma, ¿no? Y me hace ver que yo no quiero eso, Y a veces nos hace sentirnos tan mal para que nos demos cuenta de lo horrendo que es el pecado, ¿no? Lo horrendo que es el pecado a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí también Pablo. Nos está diciendo, nosotros no somos cristianos porque hagamos esto, hagamos lo otro, o dejemos de hacer esto, o dejemos de hacer lo otro. Somos cristianos porque Dios ha implantado su naturaleza en nosotros. Este es el verdadero carácter de un cristiano, que ha nacido de nuevo. Ese es el cristiano. El cristiano es que ha nacido de Dios. ¿Nacer de Dios qué significa? Pues nacer de Dios es que Dios, por su Espíritu Santo, ha venido a nuestras vidas, nos ha implantado una nueva naturaleza. Eso es un cristiano. O sea, un cristiano no es que voy al culto, o que diezmo, o que hago esto, o que no hago aquello. Eso no es un cristiano. Un cristiano es alguien que ha recibido la naturaleza divina. Eso es un cristiano, que ha recibido una naturaleza que viene de Dios. Entonces esa naturaleza se expresa de forma natural y desea las cosas divinas. Desea las cosas divinas, desea la comunión con Dios, desea la oración, desea estar con la palabra de Dios, desea estar con los hermanos, desea dar testimonio y tiene carga por las almas perdidas. Esas son las cosas esencialmente de Dios, ¿no? Una relación correcta con Dios y una relación correcta. Pero él no hace eso. Él no hace eso porque quiere llegar a algo. Él hace eso porque de forma natural su naturaleza se expresa en nosotros de esa manera. Se debe de expresar en nosotros de esa manera. O sea, que no es un forzar y decir, pues yo ahora me voy a dejar esto y me voy a dejar lo otro. No, ¿por qué no? Porque si una persona no tiene realmente la naturaleza divina, hacer eso es atacar superficialmente el problema, no es atacar la raíz del problema. La raíz del problema es que o tenemos una naturaleza que ha nacido de Dios, o tenemos una naturaleza que no ha nacido de Dios. Por eso nos dice ese último versículo, el 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero el cristiano no hace justicia para decir, voy a ver si consigo. No, el cristiano de forma natural hace justicia. El que no hace justicia es porque no tiene una naturaleza justa en él, que se manifiesta en justicia. Entonces, el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El cristiano hace justicia, ¿por qué? Porque es justo. ¿Por qué hace justicia el cristiano? Porque es justo. Porque se le ha implantado una naturaleza que es justa, que viene de Dios. Y por eso el cristiano hace justicia. ¿Por qué ama el cristiano a su hermano? Porque tiene una naturaleza divina que ama a los que han nacido de Dios, como nos dice luego ese mismo capítulo, ese mismo libro, en el capítulo 5, ¿no? Dice que los que aman, todo el que cree en Jesús es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, que no solamente amamos a Dios, sino que amamos a los que Dios ha engendrado. Entonces, todo este libro tan glorioso es una prueba de que tenemos la naturaleza divina, y se va a confirmar en todas estas cosas que está diciendo. Son evidencias de un cristiano. No practica el pecado, hace justicia, ama a su hermano, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y no practica estas cosas que nos dice Pablo en ese libro de Gálatas, en los versículos, en el versículo que hemos leído, que es
del 18 al 21, ¿no? 18 al 21, ¿no? Ahora en el versículo 22 al 23 tenemos el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Ese que hay. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces el apóstol hace una distinción entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Las obras de la carne, obra. Son producidas ¿por qué? Por la energía humana. Mientras que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Pues es algo que aparece cuando permanecemos en comunión en la vid. Cuando el pámpano permanece en la vid, entonces aparece el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Estas virtudes que pone aquí son extrañas a la naturaleza humana. Estas virtudes no están en la naturaleza humana, no son propias de la naturaleza humana. No están. O sea, el amor que hay en el mundo, el amor que tienen los inconversos no es el amor que habla aquí. El amor de Dios es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a dar su vida por los hermanos, un amor que está dispuesto al sacrificio. El amor del mundo no, el amor del mundo es como dijo Cristo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? El amor de Dios es un amor que puede amar al enemigo, que puede amar al que te ha hecho mal, es el amor ágape de Dios, ¿no? Entonces estas virtudes no son las propias. El gozo del mundo es un gozo, el gozo de Dios es otro. Son virtudes de Dios. El fruto del Espíritu es de Dios. El carácter cristiano es el carácter de un cristiano es un producto divino. Está a disposición de aquellos cristianos que, habiendo rendido su vida a Dios, mantienen una actitud de dependencia de Él. Entonces aparecen estas cosas que hay aquí. Un fruto es algo que aparece de forma natural, no hay que forzarlo. El árbol no está haciendo esfuerzos para que aparezca el fruto. El árbol simplemente está allí, el árbol recibe el nutriente del suelo, el agua, el sol, el calor, y de forma natural va saliendo el fruto. Va apareciendo el fruto y va saliendo. Es algo que aparece, ¿no? Es algo que aparece. Se ha dicho muy bien que esta es la más corta biografía de Cristo que se haya escrito jamás, ¿no? Y es verdad, porque el fruto, estas cualidades, el fruto del Espíritu es realmente la vida de Cristo manifestándose a través de nosotros. Cuando vivimos en el Espíritu produce la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Es de una forma natural, ¿no? Y ahí aparecen estas virtudes, ¿no? Y luego ya terminando en el versículo que viene y en el siguiente, el apóstol nos dice, en el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es una realidad en la posición del cristiano delante de Dios, ¿no? Y debe ser también nuestra vida y nuestra experiencia y nuestra práctica en la vida diaria, ¿no? Tenemos una posición delante de Dios. Es como decir, Dios nos ve perfectos delante de Dios. Dios nos ve crucificados con Cristo. Dios nos ve cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora, el anhelo nuestro es andar de acuerdo a esa posición que tenemos, ¿no? No andamos para conseguir esa posición. Eso es ley. No andamos para conseguir algo. Andamos porque ya hemos conseguido algo. Por eso también en Romanos 6 comienza diciendo que ignoráis que habéis sido crucificados con Cristo. Ignoráis que vuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. O sea, yo a veces oigo predicadores en los púlpitos decir que tenemos que crucificar algo en nosotros. Y la Biblia nos dice que ya está crucificado. La Biblia nos dice que ya está crucificado de aquellos que hemos nacido de Dios. La Biblia lo dice aquí, lo dice en Romanos 6. Lo dice claramente, ¿no? Dice en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que habéis sido crucificados con Cristo en el bautismo del Espíritu Santo? Cuando os convertisteis, cuando nacisteis de nuevo, el Espíritu Santo nos sumergió en Cristo y participamos de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo ha hecho. Participamos de su muerte, participamos de su resurrección, participamos de su ascensión y participamos de su posición. Estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales, dice Efesios, ¿no? Nos dice eso. Entonces,
¿Qué queremos crucificar? Si está crucificado, somos incrédulos. Somos incrédulos. Por eso dice Romanos 6, cuando ha dicho toda esta posición gloriosa a cristianos, dice consideraos muertos. Es decir, creedlo. Creeros esto. Consideraos muertos al pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto ya debe ser hecho por el poder del Espíritu Santo. Pero nuestra posición es perfecta delante de Dios. No vamos a hacer algo para conseguir una posición. Hacemos algo porque ya tenemos esa posición. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es como si Dios hubiera dicho, mira, voy a dictar mi juicio sobre ti. Mi juicio sobre ti es el siguiente. Mi juicio sobre ti es que no hay pecado en ti. No te acuso de nada. Tienes todas las bendiciones espirituales en mi hijo. Tienes la herencia de mi hijo. Tienes el perdón eterno. Tienes la gloria eterna para ti. Voy a glorificarte. Voy a guardarte. Voy a cuidarte. Voy a hacer todo esto por ti. Y esta sentencia es absoluta. No cabe recurso, no cabe ninguna apelación. Y esta es mi sentencia absoluta. Y Dios la firma y nos la entrega. ¿Qué más podemos hacer? Si realmente nos ha colocado en un sitio impresionante, un privilegio impresionante, no podemos hacer nada. Podemos creerlo o no creerlo. No hay más. Si lo creemos, nos apropiamos de esto, nos consideramos realmente unos privilegiados sin ningún motivo, nos consideramos unas personas bendecidas sin ningún motivo, nos consideramos unas personas dichosas y bienaventuradas sin ningún motivo en nosotros y vivimos una vida de agradecimiento a Dios y de confiando en Él. O podemos decirle a Dios, mira, es que esto parece demasiado bueno. Parece demasiado bueno. No sé yo si todo esto que me pones ahí en tu palabra es así. Por si acaso voy a intentar yo crucificar mi carne. Voy a intentar agradarte. Voy a intentar vivir una vida para que te puedas sentir contento conmigo y que pueda ganarme algo de lo que me has dicho, porque es que parece tan impresionante que realmente no es difícil de creer, ¿no? Como el libro que tiene MacArthur, que se llama Difícil de creer. Y es verdad, es difícil de creer, pero es que es lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, los que son de Cristo, nos dice ahí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivimos, gracias a Dios, tenemos vida eterna por Dios, vivimos por su Espíritu y debemos de andar en el Espíritu, que es el último versículo que quiero meditar hoy, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vivimos por su Espíritu, por la obra que el Espíritu ha hecho en nosotros. Nosotros realmente no hicimos nada. No hicimos nada. Lo único que hicimos fue no oponernos. Todos los que hemos nacido de Dios, lo único que hemos hecho es no oponernos a lo que Dios quería hacer. Pero nosotros vivimos por el Espíritu. El Espíritu dice que nos convenció de pecado, nos convenció de justicia, nos convenció de juicio, nos trajo a Cristo, nos dio todo en Jesucristo, nos enseñó todo de Jesucristo, nos enseñó la salvación, abrió nuestros ojos, puso nuevos deseos, puso nuevos afectos, quitó los deseos viejos, los cambió, nos dio una nueva naturaleza, nos dio una esperanza viva. Vivimos por el Espíritu, no hemos hecho realmente nada, no nos opusimos, creímos y no nos opusimos. Entonces andemos ahora por el Espíritu, o sea, es que va a hacer el Espíritu la obra, por decirlo así, más difícil cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, cuando andábamos de espalda a Dios, y ahora la obra, por decirlo así, más fácil, que es sostenernos, cuidarnos, ayudarnos en la lucha y llevarnos, no la va a hacer, ya que hemos recibido la vida por el Espíritu y vamos también dependiendo del Espíritu Santo, ¿no?
o es que ahora Dios no es capaz de hacer y de perfeccionar su obra en nosotros. A veces pensamos que no. Lo que Pablo quería es que estos creyentes de Galacia volvieran a lo que es la verdadera vida espiritual, y por eso les hace estas exhortaciones, ¿no? Para que vuelvan a vivir en el Espíritu, a depender del Espíritu, a confiar en el Espíritu y a saber que todo en la vida cristiana en nosotros va a depender del Espíritu Santo, y que nosotros podemos confiar plenamente en Él, y que podemos saber que todo sostén, toda provisión y toda bendición la vamos a recibir de Él, sí, de la misma manera que lo recibimos un día cuando nos trajo a Cristo, ¿no? Y nos quedamos aquí hoy, y que el Señor, por su Espíritu, pueda producir en nosotros el querer y el hacer. Amén.